¿Cómo es? Qué gusto. Vamos a ver Buenas cuánto. noches, Miss. ¿Cómo están? Muy contenta de estar con ustedes. Vamos a ver Buenas noches, Miss. cómo están. Qué gusto. Vamos a ver qué está pasando acá. Buenas Hola, ¿cómo están? ¿Cuántos hay? 14. Vamos a esperar un minuto a ver que se sigan conectando, ¿ya? ¿Y cómo les ha ido esta semana? ¿Cómo están? ¿Qué tal su fin de semana? Todo bien, Miss, gracias a Dios, en familia, todo tranquilo, gracias a Dios. Ay, qué bueno, alabado sea Dios. Y que nos proteja porque lo que está pasando entre Israel e Irán es para poner los pelos de punta. ¿Y Parece que usted, Miss, estamos, cómo va? ¿Cómo yo pasó su estoy, fin de semana? estoy bien, estoy muy bien. Trabajando, haciendo preparativos porque estoy preparando un 60 aniversario de mi promoción de secundaria. Así que estamos en todos los preparativos. Va a ser en la primera semana de diciembre. Entonces estamos en todo eso, ¿no? Vamos a ver. Bueno, creo que ya han ingresado más. Vamos a empezar. Es un gusto estar con ustedes. Vamos a ver cuáles son las técnicas para investigar y para reunir información. Hay diferentes técnicas para investigar y para reunir información. ¿Cuáles son esas técnicas? Por ejemplo, la entrevista, por ejemplo, el diario de campo, por ejemplo, el cuestionario, ¿no es cierto? Tenemos también el fichaje, pero ahora vamos a hablar de las técnicas de la entrevista. Las técnicas de entrevista de calidad. Una entrevista de calidad no puede hacer Muy buenas preguntas noches. disparatadas, tampoco puede cambiar los papeles, que el entrevistador sea el entrevistado y el entrevistado el entrevistador. No es cierto. Tiene que tener todo en regla. También tenemos que anotar los elementos claves, saber recoger la información, saber iniciar bien una entrevista. También realizar preguntas con afirmaciones. También tener objetivos concretos o propósitos concretos. No podemos hacer un diario de campo, una entrevista o un cuestionario sin tener un guión adecuado. ¿Qué es un guión? Es un plan de lo que nosotros queremos hacer, ¿no es cierto? De la información que nosotros queremos encontrar. No podemos improvisar. Una entrevista tiene que ser algo de calidad, bien hecho. También tenemos que tener un ritmo adecuado, no estar variando el ritmo como nos dé la gana. ¿Y cómo se elabora, por ejemplo, una guía de entrevista, que es una de las herramientas, uno de los elementos para poder recopilar información para una investigación? Dice, ¿cómo elaborar una guía de entrevista? Toma nota. A ver, dice, por si acaso les he mandado todos estos contenidos de clase al WhatsApp del curso, ya está ahí. Haz que la entrevista se desarrolle como una conversación. Sí, pues, una entrevista no puede ser tensa, tiene que ser totalmente suelta, totalmente amigable. Intenta evitar las preguntas cerradas. ¿Qué significa una pregunta cerrada? Aquella pregunta donde solamente hay una respuesta, que puede ser un sí, un no.
No, una pregunta que sea abierta, que permita que el entrevistador pueda expandirse, que pueda expresarse con toda libertad. Porque hemos visto muchas veces que hay entrevistas en las que el entrevistador habla más que el entrevistado y el entrevistado casi no puede hablar. Unas entrevistas que son leoninas, que los entrevistadores se comen al entrevistado y no lo dejan hablar. Al punto que a veces el entrevistado termina molestándose y diciéndole, bueno, usted me está entrevistando, pero no me deja hablar. Entonces, sí, pues, son entrevistas amañadas que no deben darse y no son verdaderas entrevistas, ¿no es cierto? Por eso dice, contempla diferentes escenarios en tus preguntas. No hagas demasiadas preguntas. ¿Por qué? Porque el entrevistado puede cansarse y puede mandarte al diablo. O simplemente dejarte, pues, ya regreso y ya no regreso. Vigila la duración de la entrevista, que no sea una entrevista demasiado larga, demasiado cansada y demasiado fastidiosa, no que haga preguntas que no van al caso y que pecan de ser pues inconvenientes. Escoge el lugar adecuado. Vamos a escoger un lugar donde el entrevistado se va a pelar de frío. Tenemos que elegir un lugar donde el entrevistado se sienta tranquilo, abrigadito si es invierno, que se sienta cómodo, ¿no es cierto? Acá dice, cuida tu lenguaje corporal y tu actitud. ¿Qué es una entrevista estructurada? Ustedes saben que hay tres clases de entrevista. Una entrevista estructurada, que es una entrevista formulada de comienzo a fin y que no tiene espacio para improvisar. Hay una entrevista semiestructurada, que es una parte muy estructurada y otra parte un poco libre. Y una entrevista no estructurada, que es una entrevista que da lugar a la improvisación en algunos casos. Y entonces vamos a ver qué es una entrevista estructurada. La entrevista estructurada es aquella que se basa en un guión de preguntas fundamentalmente abiertas, en contraste con las preguntas que aparecen en un cuestionario, que son principalmente cerradas o de opción múltiple. Quiere decir entrevistas fijas, entrevistas que se prestan para dar diferentes respuestas también. Entonces, esas entrevistas muchas veces se prestan a confusión. Entonces, como que no son tan convenientes. ¿Cuáles son los tres tipos de entrevista? Acá está lo que les acabo de decir hace un ratito. Los tres tipos de entrevista más importantes son la entrevista estructurada, la entrevista semiestructurada y la entrevista no estructurada. Cada una de ellas le brinda a quien la realiza un mayor o menor grado de flexibilidad para su desarrollo, aunque, como veremos más adelante, eso no siempre es una ventaja. ¿Qué instrumentos se utilizan en la técnica de la entrevista? Generalmente se utiliza la guía de entrevista y el cuestionario. ¿Para qué la guía de entrevista? Para orientar al entrevistador. Y el cuestionario es el conjunto de preguntas elaboradas con anticipación. Y las respuestas nos van a dar información que deseamos obtener para nuestra investigación. Es sumamente importante que el cuestionario haya sido formulado con mucho criterio para no hacer, ¿qué les digo? Preguntas que sean imprudentes, preguntas que sean incómodas para el entrevistador, ¿no es cierto? Una encuesta, acá vemos una encuesta que un entrevistador está tomando y el entrevistado está leyendo la encuesta. ¿Qué preguntas le están haciendo? Y entonces es para una respuesta escrita y el entrevistador está ahí para cualquier
ayuda para cualquier alcance, ¿ya? Entonces, una encuesta tiene preguntas de opción múltiple o abiertas que son contestadas ya sea de manera impresa o en línea. Las entrevistas son una conversación formal entre el entrevistador y el entrevistado. Son una conversación cara a cara que muchas veces tenemos oportunidad de ver por televisión o en los programas que vemos en YouTube, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Cuál es la estructura de una entrevista? Una entrevista tiene tres partes: introducción, tiene tres partes: introducción, desarrollo y conclusiones. ¿Para qué la introducción? Para presentar al entrevistado y exponer la razón de la entrevista. Por ejemplo, estábamos con el señor Perico de los Palotes, técnico deportivo bastante reconocido del IPD, y que nos va a dar su, su idea o su, ¿cómo se llama? Su opinión sobre cómo está nuestro deporte en el Perú y qué hace falta, ¿no es cierto? Y entonces le preguntamos al entrevistador, diga su nombre, eh, en qué consiste su trabajo, cuáles son los propósitos de su trabajo en el IPD, el Instituto Peruano del Deporte, y qué opina de cómo está nuestro deporte en fútbol, en vóley, etcétera, etcétera, en el Perú. Si está realmente respaldado por el Estado o algo le hace falta o está muy descuidado, diga usted, ¿no es cierto? Y entonces empieza, ahí ya está empezando la entrevista. La introducción es cuando se presenta al entrevistado y se expone la razón de la entrevista. Y se dice: la razón de esta entrevista es conocer cómo es en verdad la realidad deportiva en cuanto a fútbol, vóley, básquet, ¿no es cierto?, en nuestro deporte peruano, cómo la percibe el Instituto Peruano del Deporte IPD en cuanto a los apoyos o falta de apoyo que hay por parte del gobierno. Y lo escuchamos. Entonces el desarrollo está en las preguntas que le hacen. ¿Cómo percibe usted si hay apoyo o no hay apoyo de parte del gobierno para el deportista peruano? ¿Cómo está la realidad deportiva? ¿A qué deporte se le presenta, se le da más atención? ¿Cuál deporte está desatendido, etcétera? Ese es el desarrollo, donde se realizan las preguntas por parte del entrevistador. Es una pregunta y la respuesta. Y una vez que termina la entrevista o se da por finalizada, está la conclusión, donde se realiza un breve resumen de la reunión y puede darse una opinión personal. De acuerdo a lo que nos ha respondido el señor Perico de los Palotes sobre cómo están los deportes a nivel de Perú, hemos podido inferir que no hay mucho respaldo al deporte en el actual gobierno por tales y tales razones. ¿No es cierto? Esa es la conclusión. Entonces, estamos viendo la estructura de una entrevista: es introducción, desarrollo y conclusión. La introducción se presenta al entrevistado y se dice las causas, o sea, los propósitos de la entrevista. En el desarrollo se realizan las preguntas al entrevistador y las respuestas del entrevistado, y en las conclusiones se hace un resumen de la entrevista y una opinión personal. Y aquí, ¿cuáles son los pasos para realizar una entrevista? A continuación, explicamos 5 principales etapas que conforman una entrevista de trabajo. Aquí dijimos la presentación, que ya la hemos referido hace un ratito, donde se dice quién es el entrevistado y cuáles son los propósitos, para qué.
hacemos la entrevista, qué es lo que queremos averiguar y con qué fines, ¿no es cierto? Y la conversación. En la conversación viene la recopilación de información a través de las preguntas y lo que se llama la ejecución de la entrevista, que son las preguntas, es el diálogo amigable que se da entre el entrevistado y el entrevistador. Y por último, la conclusión, se puede o no tener la opinión autorizada del entrevistador, ¿no es cierto? ¿Y cómo hacer una entrevista? Ejemplo, vamos a ver. Una entrevista de trabajo, por ejemplo. Es importante cuidar tu comunicación verbal y no verbal. En una entrevista de trabajo es muy importante que la persona que te va a entrevistar se lleve una mejor impresión de ti, que tenga una impresión de que eres profesional y que tienes dominio, no solamente de dominio corporal, sino también dominio de conocimientos requeridos para el trabajo al que tú estás postulando. Que tienes totalmente dominio, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante cuidar la comunicación verbal y no verbal, es decir, la que se expresa a través del esquema corporal, con movimientos o con gestos del cuerpo, ademanes, ¿cierto? Etcétera. También dar espacio para que el candidato haga preguntas, el que está postulando. Conoce a fondo las características del cargo, equilibra la cantidad de entrevistadores en tu equipo, porque uno solo no se va a cargar con un montón de entrevistas, sino va a llegar hecho trapo al final del último entrevistado. Tiene que ser un número equilibrado para todos los que están comprometidos en el tema de la entrevista. Practica la escucha activa y la observación, es decir, saber oír al entrevistado y tener aguzado el sentimiento y el sentido de observación. No generes falsas expectativas. Es decir, se le escucha al entrevistado, pero sin asegurarle que sí, que va a lograr el empleo, porque de repente la entrevista tiene que pasar por diferentes tamices, ¿no es cierto? Entonces lo que a nosotros nos ha parecido formidable, de repente al resto de la comisión como que no le parece tan formidable. Y la persona que ha sido entrevistada por nosotros ha salido casi seguro de que ya obtuvo el trabajo. Por eso que acá dice, no generes falsas expectativas. Eso es sumamente importante. ¿Qué es la técnica de la entrevista según Sampieri? Hernández Sampieri nos dice que la entrevista es una técnica funcional para obtener datos. La entrevista es un diálogo ameno entre dos personas. El entrevistador, que en este caso es el investigador, y el entrevistado, ¿no es cierto? Eso nos ha dado como alcance Hernández Sampieri y otros hace muchos años, en 96, en una página 193, en la metodología de la investigación de este autor que es muy reconocido. ¿Cuáles son las fases de la entrevista? Ya nosotros hemos visto que hay tres principales fases: la presentación, el desarrollo y el cierre. La presentación es el momento de comenzar, es el momento inicial en el que te presentas al entrevistador y él te expone brevemente las características de su puesto de trabajo. El desarrollo es la ejecución de las preguntas con la finalidad de hacer recolección de información. Aquí también en la presentación tú le vas a dar a conocer cuáles son los propósitos de la entrevista, porque no le haces la entrevista por chismografía, hacer la entrevista por conseguir información para una
investigación determinada en un aspecto determinado. El desarrollo, ya sabemos que es la conversación amical, la conversación amena que se da en la entrevista. Y el cierre no es otra cosa que las conclusiones, ¿cierto? Cómo se despide al entrevistado y las conclusiones. Y acá la pregunta que viene es, ¿cómo organizar una entrevista? Y vamos a bajarlo mejor. Para organizar mejor una entrevista hay que considerar esto que nos están diciendo. Identificar los temas, ¿no es cierto? Ay, bueno, después lo corrijo. Identificar los temas y organizar los temas, porque tenemos que saber qué aspectos vamos a tratar con certeza para no estar improvisando y hacer cualquier cosa en una entrevista. Identificar los temas centrales. Se necesita una o dos preguntas para identificar los temas centrales. Enfocar las preguntas que pueden ser entre 5 y 10, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas preguntas van a fastidiar, van a aburrir y van a cansar al entrevistado. Verifica que las preguntas sean abiertas. ¿Qué quiere decir? Que permitan al entrevistado expresar libremente sus respuestas. Sí, porque hay entrevistadores que son horrorosos. No dejan hablar al entrevistado, al punto que muchas veces los entrevistados terminan molestándose y diciéndole al entrevistador, total, esta es una entrevista, es un monólogo, porque usted me pregunta, pero el que contesta es usted y a mí no me deja contestar. Esto no es una entrevista, yo, discúlpenme, me voy a retirar. Entonces, en una entrevista no podemos permitir que suceda eso, porque eso es un recontra fracaso en una entrevista, ¿cierto? En una entrevista bien lograda, pues el entrevistado nos va a suministrar mucha información que nosotros necesitamos y al final de la entrevista va a agradecer la entrevista y va a expresar que estuvo muy cómodo durante la entrevista, que le ha gustado la entrevista y que para cualquier otra oportunidad estará llano a concurrir con todo gusto a una próxima entrevista. Esa es una entrevista que nosotros podemos considerar exitosa. Lo contrario es un fracaso. Entonces, ¿qué es la guía de entrevista? La guía de entrevista permite generar un guión que brinda estructura al momento de realizar una entrevista de investigación. El guión es un esquema de la entrevista donde está la presentación y nos hace recordar qué es lo que nosotros tenemos que hacer en la presentación, presentar al entrevistado, darle espacio para que se presente, también indicar el propósito de la entrevista, que no es chismografía, es una necesidad de investigación por tales y tales motivos, mejorar la educación, mejorar las escuelas, mejorar nuestra carrera, dar la ventaja a los niños, ayudar a la comunidad, que los maestros sean más estudiosos y participativos, con maestros más preparados tendremos mejores estudiantes, que los padres de familia tengan por lo menos una, que les digo, una participación relevante, que no sea para arrinconar a los maestros y culparlos por cualquier cosa que pasa, ¿no es cierto? Entonces, es sumamente importante que la entrevista tenga un guión adecuado. Las entrevistas individuales son una instancia crucial, por lo que se debe planificar minuciosamente. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a hacer preguntas tontas, ni preguntas inoportunas o preguntas que no vienen al caso. ¿No? Una entrevista es una oportunidad brillante para obtener información que sea
relevante, que sea significativa para la investigación que estamos haciendo, ¿no es cierto? Las entrevistas individuales son una instancia crucial, por lo que se deben planificar minuciosamente para aprovecharlas al máximo y respetar el tiempo de los participantes. Muy bien. A ver qué me dicen en el chat. Ah, ya están saludando. ¿Hasta ahí alguien quiere intervenir? ¿Alguien quiere dar su parecer respecto de la entrevista? ¿Qué les parece? ¿Una entrevista es importante o no? Y una entrevista no solamente les digo que se da cuando uno está postulando a un trabajo. Una entrevista también se da cuando nosotros nos entrevistamos, como su nombre lo indica, sí, con los padres de familia, sí. Dime Senui y luego Pamela Trillo. Miss, buenas noches. Hola, mi vida. Buenas noches. Miss, bueno, yo entiendo que la entrevista es cuando tú quieres postular a un trabajo, sea privado o no sea, cuando Sí, ya, cuando ya tienes que pasar a un trabajo, te hacen siempre la entrevista, ¿no? sí, Entonces, claro, dependiéndole a qué me voy, te preguntan, a cuál experiencia tienes, si tienes aún, o de repente a un trabajo que hayas trabajado anteriormente claro, y dependiendo también al área que quieres postular, ¿no? claro. Entonces, Tienen que, claro, es para averiguar qué antecedentes tienes, pues. también Sí, y si ver también, ¿no? conoces, sí, Si conoces a esa, de, a lo que estás a lo que postulando. estás postulando, ¿no? Sí. Además, Si cuando tienes tú alguna respondes, experiencia también sí, sí, a una sí, sí, experiencia y todo eso ya va a una entrevista, ¿no? Para que ya puedas, sí, si ya estás apto también para que puedas trabajar también, ¿no? Si no, no sí, puedes sí, trabajar, o sea, todo eso evalúan, ¿no? En la entrevista, pasas en la entrevista y después ya pasas a otro, creo que tiene sus procesos también, ¿no? Y claro, eso sí, es sí, sí, lo que yo entiendo ya, ¿no? Dependiendo de eso, ya te vuelven a contratar, a cuál trabajo te puedes irte y viendo ya tu, tu desempeño, eh, claro, eso también. sí, sí, Eso es sí, sí. lo que yo Muy bien, interpreto. excelente, Ujú. Sí, mientras, excelente, te felicito. ¿Quién sería? Pamela Trillo. Dime, Pamela. Buenas noches, Miss. Hola, mi vida. Menciona también con respecto a los cuestionarios. Me parece también como el curso es investigación, también Sí, está relacionado a las preguntas que podemos recabar de diferentes situaciones para trabajar un trabajo de investigación, o sea, para tener sí, una claro. información estadística, Sí, datos más precisos sobre alguna problemática por la que, en estamos la que vamos a investigando. basar de repente el trabajo de investigación a la tesis, ¿no? Claro, sí, de hecho, sí. Es bien importante lo que estás diciendo. Realmente son muy importantes las participaciones y las opiniones de ustedes, porque son alcances para todos, incluida para mí, porque sí, es cierto, las revistas pueden recabar información de primera mano. Y muchas veces en una entrevista, el entrevistado te recomienda incluso lecturas que te van a ayudar para el marco teórico, dependiendo de qué tan experimentado es el entrevistado, ¿no? Y también para los trabajos, no solamente están evaluando la presencia, tu desempeño, están evaluando el conocimiento, están evaluando si eres nervioso o nerviosa, cómo es tu comportamiento, si tú reflejas una persona que tiene soltura, ¿no? ¿Cómo es? Porque una maestra, un maestro o cualquier otro trabajo siempre va a dar mayor garantía si es que refleja seguridad en sí mismo, solvencia en sus conocimientos, etcétera. Bueno, quiero escucharlas.
Mis ¿Quién buenas sí? tardes. Hola, mi vida, Caroline. 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 Sí, exacto. Caroline. Sí, Miss. Dime. Eh, Muy aparte de las entrevistas de trabajo, en lo que viene a ser nuestra rama, que es la educación inicial, nosotros como profesores, como Ay, ¿qué docentes, pasó? Alguien está con el audio abierto. Ay, por Dios. Mi disculpe. Sí, ya, a ver. ahora sí puedo hablar. A ver. Sí, ya. Ella, muy aparte, como dicen las colegas y usted, Miss, la entrevista de trabajo es muy importante en nuestra rama, la entrevista que les hacemos a los padres de familia. En Sí, el caso de claro. nosotras, en el caso de nosotras como educadoras inicial, tenemos que, o sea, nosotros estamos abriéndole paso a ese niño en la educación. Entonces tenemos que Sí, tener una entrevista más que todo a los padres. Eh, permanente. claro, exacto. ¿Cómo se llama? Permanente. De manera permanente, para poder, como son nuevos niños, porque a veces no sabemos si nos va a tocar con 3, con 4, con 5 años, Claro. se les tiene que realizar una entrevista a los padres para saber de dónde vienen, sus costumbres y qué niño es el que vamos a tratar, ¿no? A Porque tener, recién lo vamos a sí. conocer. Gracias, Porque Miss. además, mira, Caroline, lo que dices tú y lo que están diciendo todas es sumamente importante. Y es muy, muy crucial la buena relación y permanente que la maestra tenga con el padre de familia, porque de repente los chiquitos que son los más tremendos, los que revolotean todo el salón y algunos que son a veces pegalones, ¿no? Que son así mano larga, tú le dices a la mamá y la mamá te dice, ay, no, qué raro, porque en mi casa es un angelito santificado, ¿sí o no? ¿Te dicen o no te dicen eso? Sí, Y Miss, sí. que no mata Es ni una correcto. mosca. Y tú le das recomendaciones y si ves que el niño es demasiado mano larga, muy agresivo consigo mismo y con sus compañeros, eso amerita una consulta y una evaluación psicológica, pero urgente. Y entonces tú tienes que estar entrevistándote para ir reportándole a la mamá si el tratamiento que supuestamente está llevando con algún psicólogo en el área de higiene mental de algún hospital cercano está dando o no está dando resultados. Porque no es que tú te entrevistes una vez cuando muere un gato y después si te he visto no me acuerdo. No, es una cosa que tiene que ser pues permanente, sino porque la educación del niño que se inserta en la educación recién, como ustedes muy bien lo están diciendo, es un trabajo conjunto de escuela y familia en beneficio del niño. Y cuanto más confianza, un lazo más amigable haya entre la maestra y el padre de familia, la madre de familia o la persona que está a cargo del niño, pues se puede hacer mucho más para mejorar el problema que pueda presentar un niño. Y problema que pueda presentar un niño no siempre es problema de agresividad. Cuidado, que a veces los niños que son demasiado callados o muy tranquilitos, que no mueven y no matan una mosca, son los que tienen guardado el problema más fuerte. En un curso que fui por el Ministerio de Educación, me mandaron a un curso de educación sexual. Y entonces nos advirtieron los médicos, los psicólogos que hicieron ese curso, ese seminario, que las maestras de todas las edades debíamos tener mucho cuidado y ser muy observadores con los niños y estar en constante relación con los padres. ¿Por qué? Porque teníamos que saber detectar cuándo un niño o una niña puede estar siendo abusado sexualmente. Sobre todo, ¿saben qué, mis queridas estudiantes? Cuando un niño o una niña que es muy vivaz, juguetón, comunicativo en un inicio, después nosotros lo vemos muy retraído, con una conducta totalmente diferente, opuesta a lo que nosotros conocemos, cuidado, 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 porque puede ser una persona, un niñito que está siendo víctima de un abuso en su propia casa
y que la mamá lo deja pues, con el primo, que con el tío, o con quien no sé quién, y ay, que es una buena persona, por eso yo confío, y no saben lo que esa buena persona está desgraciando la vida a su niño o a su niña. Entonces, a observar, por favor, observar las conductas de sus niños. Muy importante, y cualquier cosa, cualquier punto de alarma, inmediatamente ustedes hacen su informe y su cita para los padres. Escúchenme bien, en el cuaderno anecdotario pegan la cita, hacen una copia para el director con el sello del director, sellado el cuaderno anecdotario, una copia para ustedes, 3 copias, una para el director, otra para ustedes y otra para el padre de familia. Y a mirar. Si en 3 días el padre no se hace presente, la madre o quien esté a cargo del niño, ustedes inmediatamente tienen que informar. Tienen que ser cargosas y cargosos como mosca en la oreja. No dejar que esas cosas pasen porque son cosas muy graves y a veces uno no sabe qué es lo que puede estar pasando con el niño pequeño y la niña, que a veces se sienten desarmados y no se quejan, no dicen nada. Eso quiero decirles porque es sumamente importante. Muchas veces nosotros somos el único punto de apoyo y de protección que tienen nuestros chiquitos, nuestros alumnos, porque a veces la mamá se va a trabajar, el papá se va a trabajar y no saben, y a veces los chiquitos faltan. Ay, no, que estaban enfermos. No, puede ser que ese día lo dañó mucho y el niño estaba mal y por eso lo hizo faltar. Y la mamá, el papá ni se entera que el niño está faltando. ¿Ya? Así que a tener bastante cuidado. Ojo, pestaña y ceja que les estoy avisando, les estoy diciendo. Ustedes a veces son la única protección que tiene el niño, ¿no? No sé quién sigue. Buenas noches, Miss. Hola, Justamente mi yo iba a vida. hablar del tema que mi compañera ya lo habló, sobre la entrevista Sí, hacia los padres, ¿no? sí, Sobre el tipo de niño que uno recibe, ¿no? Preguntar, sí. siempre consultar, aunque a veces ellos dicen, pues no, entran y dicen, no, es tranquilo, pero conforme va yendo la semana o va yendo el mes, ahí se nota Tranquilo, que venido del infierno. No, diablos. sí, van soltándose, mejor dicho, van soltándose. Sí, a veces sueltan demasiado, que De más. nos paran los pelos y no sabemos qué hacer, y nosotros llegamos, pero como trapo a la casa, porque no nos dejan pero ni respirar. Sí, sí es Así es. cierto. Has tocado un punto bien serio. ¿Qué me dice Caterín Bellido? Buenas noches. Interesante Hola, el mi tema de la hermano. entrevista. No solamente Sí, para entrevistar a nuestros padres de familia, sino también, por ejemplo, nosotras, el día que ya nos titulemos, el día que queramos sí, nombrarnos, vamos a pasar una entrevista con una clase modelo. claro, Hay que saber sí, expresarnos con propiedad. Ellos están sí, evaluando cada uno de nuestras formas de todo, hablar, nuestras claro, posiciones, cómo hablamos con nuestros estudiantes, cómo nos expresamos con ellos, si les hablamos con propiedad o no. Cada así una de es, esas cosas son evaluadas sí, y eso sí, es que eso, sí, es que eso es parte de la calidad profesional, pues mi amor. Eso dice tu nivel. Si eres una persona que tienes un vocabulario depurado, bueno, eso se refleja y dice de ti que eres una persona estudiosa, eres lectora, que eres investigadora, que vas a ser una gran profesional, ¿no es cierto? Eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia. Excelente sus intervenciones. gracias, Miss. Julian, de nada. Julian, ¿qué dices? O Maritza. Buenas noches. Hola, Sí, mi vida. con respecto al tema, ¿no? Sea la entrevista nosotros con los padres o la entrevista nos den a nosotras, tenemos que tener ese dominio, ¿no? Y el Sí, conocimiento de saber de qué estamos hablando, ¿no? De lo que estamos diciendo. Ahora, sí, con los padres, también tener ese tino con ellos, porque tú le dices muchas sí, cosas de sus niños que son verdades,
pero muchos de ellos no lo saben reconocer. Es Entonces que se hay que exaltan escoger las demasiado. palabras. Ujú. Se Sí, exaltan demasiado y nosotros no podemos ponernos a su nivel de ellos, ¿no? tampoco, Tenemos que tampoco. hablar adecuadamente, continuo y hacerles entender, ¿no? Porque nos vamos a enfrentar con distintas clases de papás, con distintos caracteres, ¿no? Entonces hay que Sí, sí, también sí, sí. saber tener ese dominio, ¿no? Aprender mucho Sí, en realidad y estamos para aprender bastante, ¿no? claro. Y Sí, sí. muy bonito su tema, Miss. ¿Sabes qué? Tú me has hecho recordar y lo que han dicho las otras, mi querida Marisa y las demás. Este, me acuerdo que una vez, en primer grado de primaria, ya hace bastantes años, yo recibí unos gemelos. Eran unas perlas del Pacífico, los dos. ¡Wow! Unas joyas engastadas en oro. Perlas, pero unas perlas. Uno más engastado que el otro. Y entonces uno todavía estaba más recuperable que el otro, pero el otro yo lo veía que no respondía para nada. Y entonces le hablé a la mamá y le dije, mire, usted tiene que hacerlos pasar a ellos por una evaluación psicológica. Es muy importante. Yo te diría que era hasta para una evaluación psiquiátrica, pero primero hay que ir de menos a más, ¿no es cierto? Y hay que estar descartando las posibilidades. Tampoco era, pues, angustiarle a la mamá ni cosas por el estilo. Yo le dije, mire, yo tengo la mejor disposición para enseñarles a sus hijitos. No es que yo les estoy diciendo que los haga revisar o que los haga evaluar psicológicamente porque quiero deshacerme de ellos, sino que de acuerdo a la evaluación que dé el psicólogo, dirá pues cuál es la situación real de un niño o de los dos y qué es lo que necesita sobre todo el que tiene mayor problema de conducta, porque eran niños que eran niños que no hacían caso de nada, era mejor, más rápido te entendía la pared que ellos. Se tiraban al piso, se escapaban del salón, se subían al segundo piso del colegio, porque era un colegio de primaria, y ya se imaginan que yo estaba con los pelos parados, porque tenía 40 y tantos en el salón y tenía que salir escapando, me les ponía trabajos de grupo y todo lo demás, pero yo estaba espantada, espantada, con la idea de que se podían tirar, porque eran bien locos, que se podían tirar del segundo piso. Yo decía, Dios mío, estos me van a terminar haciendo que me lleven presa, porque se tiran del segundo piso, se matan y la mamá inmediatamente se va a ir en contra mía, ¿no? Entonces, cuando lo lleva al niño, yo le dije, mire, yo no lo voy a recibir y mandé un informe a la dirección contando todo lo que pasaba porque eran niños inmanejables. Y entonces lo lleva al área de salud, yo les digo en el Callao, al área de higiene mental, y resulta que el psicólogo lo deriva al chiquito al psiquiatra. Y el psiquiatra casi le pega a la mamá. Resulta que era su primo, el médico psiquiatra, y le dijo, ella fue directamente al psiquiatra diciendo que qué se había creído la maestra, esta maestra, que no le recibía a sus hijos y que le estaba obligando a pasar por una evaluación psicológica, que seguramente yo estaría embarazada y que mi barriga se había agarrado con sus hijos. Y yo le dije, ni diga, señora, acabo de dar a luz, por favor, contra. Y, y entonces, ahora me río, ¿no? Pero en ese momento, ¡pah! Ya lo estaba bien desesperada. Y entonces el médico le dijo, oye, le dijo, tú eres un ignorante, debes dar gracias a Dios que a tu hijo le ha tocado la suerte de tener una maestra que está bien formada y que es toda una profesional que te está obligando a que tus hijos pasen por investigación psicológica para el bienestar de tus niños.
No todas las maestras tienen esa preocupación. Tú le has faltado el respeto a la maestra por gusto. Tú, en realidad, de faltarle el respeto, debes agradecerle a la maestra porque va a permitir que tus chicos puedan ser tratados. Él puede quedarse en el colegio, pero este otro no, porque es para colegio especial. Sí, pues, eran inmanejables. Uno más que el otro, ¿no? Y empezaron a darles tratamiento y todo. Entonces, eso es bien importante, por eso que hago hincapié en estas entrevistas con los padres de familia, que en el caso de inicial tiene que ser entrevistas permanentes para poder guiarles la crianza, la educación, la alimentación, el descanso, el juego, el trato con los hijos, etcétera. Es tan importante y tan crucial para el tipo de ciudadanos que luego vamos a tener como resultado. Esta época de violencia que ahora estamos viviendo es resultado del descuido de muchas familias respecto de los primeros años de esos muchos que son delincuentes que ahora pues agreden, roban y hacen barbaridades porque los padres no los han cuidado, no los han formado, no han tenido ese cuidado de ver cómo los estaban criando a cargo de quienes lo dejaban. Eso no es una cosa que sale de hoy para mañana, no. Eso es desde chiquititos, desde que nacen, desde que están en el seno materno, desde el embarazo. Eso es producto de todo eso. Tal vez las madres que los han gestado han tenido mucho sufrimiento, han sido abandonadas por las parejas o han sido maltratadas. Y los niños cuando han venido al mundo también han sido maltratados, descuidados, dejados de lado. Y entonces, o de repente les han pegado mucho también. Porque hay padres que dicen, no, yo le pego porque a mí me criaron así. No, los tiempos cambian y nunca la agresión es buena. La agresión trae más agresión. Eso es sumamente peligroso. Nosotros tenemos que saber dialogar con los padres de familia, con las madres de familia. Si se exaltan, apaciguarlas. Nunca ponernos a discutir con un padre de familia, con una madre de familia, por más que ellos piensen que tienen razón, aunque no la tengan. Para eso nosotros somos profesionales de la educación o nos estamos formando como profesionales de la educación que vamos a tener en nuestras manos el futuro de las poblaciones. Eso es tan importante, sumamente importante. ¿Alguna intervención más? Si no, para seguir. A ver, entonces seguimos. Vamos a ver qué más tenemos. A ver, a ver. Guía de entrevista. ¿Cómo analizar los datos del diario? Hemos visto en la entrevista, también tenemos el diario de campo, ¿no es cierto? El diario de campo es un cuaderno en el que cuando nosotros estamos yendo a un sitio en las prácticas, donde sea, nosotros estamos observándolo todo. Cuando estamos observando una institución educativa, no solamente vamos a observar el local, la infraestructura, también vamos a observar cómo es la organización, cómo es el aspecto institucional, cómo se da la relación humana, cómo se dan las relaciones humanas en, por ejemplo, entre el director y los profesores, entre los profesores y sus alumnos, entre los profesores y los padres de familia, ¿no? Eso es sumamente importante, porque nuestros alumnos van a ser producto de todo lo que hay en un centro educativo, en una institución educativa, sea de inicial o sea un centro educativo que tenga todos los niveles, inicial, primaria, secundaria, o de repente sea un CEP, ¿no es cierto? Un centro de estimulación temprana, ¿no es cierto? O un CI,
es solamente inicial. De todo eso nosotros vamos a recoger una serie de datos que nos interesan respecto al trato de la maestra con los niños, de su didáctica, si utiliza para todo el método lúdico, o sea, si les enseña a los chiquitos con paciencia, si utiliza juegos, si utiliza cantos, ¿no es cierto? Es muy importante. Por ejemplo, hay dinámicas con las que uno empieza las clases. Por ejemplo, cuando ya son más grandecitos, los que son de 5 años, o nos toca un primer grado, porque de repente nosotros somos de inicial, pero si tú vas y buscas trabajo y te dicen, lo siento, profesor, profesora, hay solo primaria, ya deme primer grado. Tú no vas a decir, ay, no, yo soy de inicial, a mí me da inicial, pero no hay inicial. Entonces tú vas a aceptar lo que te den y te vas a moldar y vas a tener que aprender muchas cosas. Y entonces, para iniciar, por ejemplo, una sesión de primer grado hay juegos, hay dinámicas. Por ejemplo, la sandía. Era una sandía grande y gorda, gorda. ¿Qué quería ser? La más bella de todas. Y por eso que la sandía aprendió a cantar. Era una sandía grande y gorda, gorda, que quería ser la más bella de todas. Y por eso que la sandía aprendió a saltar. Y tú le dices, a ver, de 5 en 5 cada grupo, venga, porque estás enseñando desplazamientos, estás enseñando psicomotricidad en el aula. Y tú dices, a ver, este grupo. ¿Quién va a llegar uno después del otro, no detrás, uno después del otro, por turno, hasta la puerta? Unos llegarán saltando, otros llegarán salticando, otros llegarán caminando rápido, etcétera, ¿no es cierto? Para enseñar la idea de los desplazamientos. A otros se les ocurre dar un salto y dar un aplauso, dar un salto y dar un aplauso y van llegando hasta la puerta. O sea, porque los chiquitos son bien creativos y cuando uno les da ese espacio, entonces uno empieza a hacer dinámicas, una serie de dinámicas. Esa es la primera dinámica que yo les estoy suministrando, la sandía. Ustedes dibujan en una hoja, este, puede ser A4, una sandía, y pegan la sandía en la pizarra y dicen, era una sandía grande y gorda, gorda, que quería ser la más bella de todas. Y por eso que la sandía aprendió a saltar. Y por eso que la sandía aprendió a dibujar. Depende de qué clase vas a dar, ¿ya? Así, la sandía. El modelado. ¿Cómo analizar los datos del diario? El modelado multinivel probablemente es el método que se utiliza con más frecuencia para analizar los datos del diario. El modelado multinivel permite a los investigadores analizar los procesos intrapersonales, o sea, qué pasa con nuestros niños dentro de ellos, y las diferencias individuales en los procesos intrapersonales. Y aquí hablamos de las diferencias individuales porque ya nosotros hemos visto la atención a la diversidad, ¿se acuerdan? En las clases anteriores, sí, que son las diferencias, pues, ¿no? Los chiquitos toditos tienen características especiales. También para ver, ay Dios, me fue, sí, está bien. ¿Cómo analizar las notas de campo? Cuando nosotros en un diario estamos poniendo las notas de campo, entonces nosotros empezamos a analizar esas notas. ¿Cómo vamos a hacer? El análisis de los datos, de las notas de campo, es un proceso que va ocurriendo a lo largo del tiempo y comienza en el momento en que el investigador, nosotros como profesoras somos siempre investigadoras permanentes, el investigador de campo ingresa al campo. Nosotros si estamos con un conjunto de alumnos, pues ese va a ser nuestro campo de investigación y continúa a medida que ocurren interacciones en el campo. ¿Cómo se relacionan los chiquitos entre ellos? ¿Cómo se relacionan los pequeños con nosotros? ¿Qué, qué tipo de relación observamos de los niños con los padres? ¿No es cierto?
Mientras el investigador escribe notas descriptivas, mientras considera lo que significan esas interacciones y notas descriptivas, ¿cuáles son ejemplos de notas de campo? A ver, vamos a ver qué ejemplos hay acá. Las notas de campo pueden ser descripciones escritas, bocetos, fotografías, grabaciones de audio, cualquier otra cosa que nos ayude a documentar y preservar la información. Básicamente son los datos y la información en bruto que vamos recopilando para ayudarnos a analizar, interpretar y escribir aquello que nosotros queremos recopilar. Por ejemplo, si nosotros recopilamos cuáles son las características, por ejemplo, de los niños que son demasiado tímidos. Nosotros queremos hacerlos que se que se pongan mucho más sueltos, ayudarlos, pues, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que empezar a documentar en un cuaderno, que es nuestro cuaderno de campo, todas aquellas características, aquellos indicios que nos hacen ver cómo el niño va interactuando, cómo se va desempeñando junto con sus compañeros, con sus compañeras, con quienes parece tener más acercamiento con los niños, con las niñas o con nadie. Entonces, esas son notas sumamente importantes. Depende de qué es lo que a nosotros nos va a interesar como trabajo para recibirnos, pero podemos estar ya juntando información y guardándola con cuidado, porque no es de más, ¿no? ¿Qué incluir en un cuaderno de campo? Podemos poner lugar y fecha de cada observación, condiciones, por ejemplo, 4 de noviembre de 2024. Juanito López. Este niño yo lo noto desde que ha llegado, es demasiado ensimismado, no juega con nadie, raramente conversa, raramente intercambia sus útiles o comparte, quiere sentarse solo y aislado. Pienso hablar con los padres o ver quién es la persona que se encarga de él en casa, si tiene hermanos más grandes, si es hijo único, si la mamá ha tenido algún problema en la gestación o en el nacimiento. Todo eso es sumamente importante, ¿no? Porque son datos que documentan la información. Y entonces uno va aconsejando a los padres que de repente no los sacan a la calle. Y el único camino que tiene es de la casa al colegio, del colegio a la casa. Y de repente es niño único y no tiene con quién conversar. Se queda con una persona que de repente es muda. Entonces, ¿quién va a aprender a hablar? Si los padres llegan cuando está durmiendo y no interactúa, ¿no es cierto? Entonces, son cosas que ocurren. No es algo que está solo en mi cabeza. Entonces, bueno, dice, también se anota condiciones meteorológicas, si hace frío, si hace calor, cómo podrían afectar lo observado. Descripciones detalladas, incluyendo colores, tamaños, comportamientos. Si el niño juega o no juega, si agarra algún juguete por iniciativa propia, ¿qué prefiere? ¿Juguetes pequeños, juguetes medianos, juguetes grandes? ¿Qué tipo de juguetes? ¿Prefiere cuentos? Para descartar si es un niño autista, todo eso, ¿ya? Y entonces también dibujos, fotografías para complementar las notas, preguntas o hipótesis que surjan durante tus observaciones. Y ahora es mucho más fácil, porque con los celulares uno puede tomar fotos sin que los chiquitos se den cuenta y puede mandarlas a, este, a revelar, pues, a imprimir y ya está, ¿no? Y vas pegando en el diario. ¿Y qué es un diario como instrumento de evaluación? El diario es un valioso instrumento para el diagnóstico del desarrollo profesional, toda vez que permite la expresión de las vivencias y las reflexiones del profesorado sobre su desempeño en el ejercicio de la docencia. Eso es muy importante. A veces uno dice, ¿no? Estoy sacando
algunos datos sobre este niño, sobre este otro niño, pero creo que voy a consultar con algún amigo médico, algún amigo psicólogo, si mis notas están acertadas o de repente necesito algún asesoramiento para tomar algún otro tipo de notas que sean minuciosas o algún aspecto que yo por desconocimiento no estoy tomando en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, eso es sumamente importante para poder darnos cuenta, pues, qué es lo que... A ver, acá tenemos guía de la entrevista. A ver. ¿Cómo elaborar una entrevista? Haz que la entrevista se desarrolle como una conversación. Intenta evitar preguntas cerradas, contempla diferentes escenarios en tus preguntas. No hagas demasiadas preguntas, vigila la duración, escoge el lugar adecuado, cuida tu lenguaje corporal y actitud. ¿Qué es una entrevista estructurada? Es aquella que se basa en un guión de preguntas fundamentalmente abiertas, en contraste con las preguntas que aparecen en un cuestionario, que son preguntas cerradas o de opción múltiple. La metodología de la investigación en educación médica, por ejemplo. La entrevista es un recurso flexible y dinámico, según la doctora Laura Díaz Bravo, y también Urito Ruco García, Mildred Martínez Hernández, Margarita Varela Ruiz. Esto es del Departamento de Investigación Médica de la Facultad de Medicina de la Autónoma de México, ¿no? Y acá dice la fecha que han recibido esa entrevista y la aceptación. Fíjense, la ha recibido un 16 de abril del 2003 y le aceptan recién el 13 de mayo. O sea que casi se han demorado un mes en aceptarles este artículo sobre la entrevista. Hay palabras claves en la entrevista, investigación cualitativa, educación médica, México. El resumen, la entrevista se define como una conversación que se propone, lo que hemos dicho nosotros, ¿no? Con un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. La entrevista es un instrumento técnico de gran utilidad en la investigación cualitativa, que es de más profundidad que la cuantitativa, que los datos los pone a nivel numérico. Es un instrumento técnico de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos. El presente artículo tiene como propósito definir la entrevista, revisar la clasificación y en qué pone mucho énfasis en la semiestructurada. ¿Por qué? Porque no es una entrevista dura, no tiene preguntas con un cuestionario pues duro, rígido, que no da mucho espacio. La entrevista semiestructurada se distingue por ser flexible, por ser dinámica, no directiva, ¿no es cierto? No es demasiado puntual, porque a veces lo que es muy puntual pues llega a ser asfixiante muchas veces y resta independencia, resta que la gente se exprese libremente, ¿no es cierto? Asimismo, se puntualiza la manera de elaborar preguntas, se expresa, se esboza la manera de interpretarla y sus ventajas. Finalmente, por su importancia en la práctica médica y en la educación médica, se mencionan ejemplos de su uso. Tiene la parte de la introducción. Algunos autores se refieren a la mayéutica que está en los diálogos de Platón, que es el primer antecedente para acceder al conocimiento de lo público. La mayéutica es un método socrático que consiste en que el maestro, mediante preguntas, cuestionamientos, propicia que el alumno descubra el conocimiento que hay en él como algo latente. Otro antecedente histórico de la entrevista
se encuentra en la práctica de la confesión, realizada por instituciones religiosas y en los tribunales, por medio de la cual los individuos revelan sus actos ante una figura de autoridad que prescribe y proscribe los comportamientos sociales. La confesión, que durante mucho tiempo se enfocó en la práctica de la penitencia a partir del siglo XIX, se utilizó en diversas relaciones sociales, en niños y padres, en alumnos y pedagogos, en enfermos y psiquiatras. La confesión ha evolucionado del deber decir todo a la codificación clínica del hacer hablar. Claro, el deber decir todo se ve como una obligación en la que uno tiene que prácticamente desnudarse, por decirlo de alguna manera, simbólica, ante el médico, el cura, el entrevistador o el tribunal. A la codificación clínica, que significa hacer hablar. ¿Qué quiere decir esto? Lanzarle estímulos verbales para jalarle la lengua, ¿no? Hasta indagar la verdad. Estos estímulos verbales de hacer hablar están presentes en los interrogatorios de la policía, también de los médicos, también de los psicólogos, también de los psiquiatras y algunas veces de los maestros cuando se trata de indagar el nivel cognitivo del alumno, ¿no es cierto? Y entonces, indagar la verdad, ¿no? La- por favor, Linda Aranda, tapa tu audio. Gracias. La interpretación e intervención por diversos medios. Muchas veces a los interrogados se les somete pues a un interrogatorio, como su nombre indica, también a la hipnosis, a asociaciones libres, a cuestionarios, y lo que hoy en día identificamos como entrevista en el campo de la ciencia. ¿Cómo se define la entrevista en el campo médico? Es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos. Se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial. Canales define la entrevista como la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio o entrevistado a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre un problema propuesto. Heinemann propone, para complementarla, el uso de otro tipo de estímulos. ¿Cuáles? Por ejemplo, visuales, para obtener información útil para resolver la pregunta central de la investigación. Por ejemplo, se les ofrece una película o simplemente un video mudo donde hay escenas relacionadas con lo que nosotros queremos indagar, ¿no? Se argumenta, o figuras o revistas que tienen temas relacionados con aquello que nosotros estamos indagando. Y nosotros vamos a anotar las reacciones del entrevistado frente a las figuras, a las películas, a los esquemas que nosotros le presentamos. Se argumenta que la entrevista es más eficaz que el cuestionario. ¿Por qué? Porque obtiene información más completa y profunda. Además, presenta la posibilidad de aclarar dudas durante el proceso, asegurando respuestas más útiles. La entrevista es muy ventajosa, principalmente en estudios descriptivos. Muy ventajosa, principalmente en estudios descriptivos. Ay, 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 se me fue. Quería, bueno, ay, a ver. Muy ventajosa en estudios descriptivos. Y en las fases de exploración, o sea, cuando comienza, para diseñar instrumentos
de recolección de datos. La entrevista, la investigación cualitativa, independientemente del modelo que se decide emplear, se caracteriza por los siguientes elementos. Tiene como propósito obtener información en relación con un tema determinado. Se busca que la información recabada sea lo más precisa posible. Se pretende conseguir los significados que los informantes atribuyan a los temas en cuestión. Un examen no es igual para uno que para otro. Un examen para uno puede ser la averiguación, la investigación de cuánto sabe un alumno, y para otro puede ser una pesadilla, o puede ser un castigo, o puede ser un albur. Te sale bien si es que tienes suerte, porque ha estudiado nada más un poquito o no estudió. Está jugando a la suerte, ¿no es cierto? Por eso dice conseguir los significados que los informantes atribuyen. ¿Qué significado le das al examen, al tema en cuestión? El entrevistador debe mantener una actitud activa durante el desarrollo de la entrevista, en la que la interpretación sea continua, con la finalidad de obtener una comprensión profunda del discurso del entrevistado. ¿Por qué tú dices que una encuesta, una entrevista es un castigo? A ver qué te responde y qué entiendes por lo que te está respondiendo, cómo lo interpretas y qué vas a escribir en tu diario de campo. Con frecuencia, la entrevista se complementa con otras técnicas de acuerdo a la naturaleza específica de la investigación. Y acá tenemos tipos de entrevista. Caracoles. Tipos de entrevista. Ay, quería ponerlo rojo, pero no me sale. A ver si me sale, ¿ya? Acá está, ya. Tipos de entrevista. La clasificación más usual de las entrevistas, a ver si me sale esto. ¡Ay, qué bueno! La clasificación de la entrevista más usual es de acuerdo a la planeación, y corresponde a 3 tipos. Las entrevistas estructuradas o enfocadas. Ay, mira, estructuradas o enfocadas. Yo lo he preparado, pero ya no me acuerdo. Fíjate tú, es que he sacado bastante información de eso. Enfocadas. Las preguntas se fijan de antemano con un determinado orden y contienen un conjunto de categorías o de opciones para que el sujeto elija. Se aplica en forma rígida. Esto es un problema. Esto es un problema, porque no le deja espacio para que se extienda más el entrevistado y de repente nos estamos perdiendo información bien interesante. Se aplica en forma rígida a todos los sujetos del estudio. Tiene la ventaja de la sistematización. La ventaja de la sistematización, que facilita una alta objetividad y confiabilidad. ¿Ya? Y la desventaja, eso pues, están metidas en la falta de flexibilidad, es que están metidas, no, esto no, están metidas como si fuera en un tubo de fierro. La falta de flexibilidad es la desventaja que conlleva a la falta de adaptación al sujeto que se entrevista y una menor profundidad en el análisis. Y acá sigue. Ay, caracoles, no. Dios santo. No me chispoteé. A ver, ya. Las entrevistas semiestructuradas que presentan una mayor flexibilidad que las estructuradas. Claro, es que tienen mitad estructurada donde están las preguntas duras y semiestructurada donde están preguntas más simples. Por eso que tienen mayor flexibilidad, que es lo bueno.
Eso deja espacio para que nos cuenten más. Tienen más flexibilidad que las estructuradas debido a que parten de preguntas planeadas que pueden ajustarse a los entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos. Claro, esto nos ayuda a aclarar las dudas. Cualquier duda que nos haya quedado, eh, eh, oye, ¿por qué tú dices que una entrevista o esto es un castigo para ti? ¿No? Entonces ahí no es un castigo porque me hace recordar tal cosa de cuando yo era más chiquito, no sé qué, ¿ya? Porque mi mamá, cuando yo pasaba una entrevista o pasaba un examen o un cuestionario, lo que sea, si yo me equivocaba, me pegaba y me daba unas tandas, pero, ay, no puede ser. Nos daba unas tandas bien grandes. Ay, caracho, ¿dónde estaba ahora? Ay, miren lo que me pasa. Uy, ay, ay, un ratito. Uy, ay, ay. Y ahora, acá estamos. ¿Por qué se me ha hecho así? Uf, bueno, Dios mío, es como, a ver, técnicas de la entrevista. Ay, no, un ratito, mil Miss, disculpas. ya nos quedan 3 minutos, Miss, para que culmine la clase. Hay caracoles, entonces no hay mucho tiempo. Ya, lo que Sí. no hayamos podido resolver, espero que la clase les haya resultado interesante. Hay varios puntos que nos han quedado pendientes, que los vamos a seguir trabajando. Pero sin embargo, todos los temas que hemos tratado y muchos que no hemos terminado, como este de la entrevista que es el más largo, están colgados en el WhatsApp del curso para que ustedes los vayan revisando. Eso no quita que en la siguiente clase nosotros sigamos tratando esto y algunas cosas más, porque quiero también buscar videos de esto. Los videos solamente nos aportan muchas cosas y son bien interesantes. Espero que les haya gustado mucho la clase y que juntas hayamos aprendido mucho también. Miss, buenas noches. ¿Nos podrán Sí, de repente dar algún alcance de cómo ha visto nuestros trabajos, el tema de las evaluaciones? hay algunos que me han presentado la rúbrica con algunos vacíos, pero en la mayoría han contestado muy bien, les digo. ¿Ah? Hay bastantes 18 y 17. Voy a hacer la lista y lo voy a mandar pero tengo algo, no sé cuántos son, pero no son la totalidad. Yo lo voy a mandar a evaluación. Voy a hacer la lista con las notas y voy a mandar a evaluación, ¿ya? Pero la mayoría sí ha salido bien, ¿ah? Ha salido bien, estoy contenta. Pero hay algunas que me han mandado los trabajos con la rúbrica con vacíos y no entiendo por qué. Porque, por ejemplo, cuando se dice la atención a nivel local, es en las escuelas, pues, en las escuelas del contexto. A nivel provincial, algo así, es en las escuelas de la provincia, del departamento en general. Y a nivel nacional es en las escuelas de todos los departamentos del Perú, ¿ya? O sea, lo que ustedes ponen como tema general, también lo ponen similar a nivel, pues, provincial y a nivel departamental.
Lo que diferencia los conceptos es que uno es en el entorno, el otro es en las escuelas del departamento, en las provincias, y el otro es en las escuelas de los 24 departamentos del Perú. Es así, ¿ya? Sí, los he calificado. La mayoría está bien. Solo hay una que no recuerdo que ha sacado mal, pero si sabe que ha mandado mal, de repente puede rectificar, pues, aunque yo ya voy a mandar las notas. Pero Cuando ¿cómo yo sabemos que hemos salido mal o bien? la mayoría, la que sabe, la que ha mandado con vacíos, esa persona, esa estudiante, sabe que no ha mandado completo, pues. Por cuestión de justicia no puede tener buena nota o igual nota aquella que ha mandado la rúbrica completa que aquella que ha mandado la rúbrica a medio llenar. Y hay una peor, me mandó la rúbrica vacía, totalmente vacía. ¿Qué califico ahí? Si le mandan un examen vacío, ¿qué califican? Nada, no se puede calificar. No se puede calificar, pues. Yo Miss, prefiero entonces, ponerle rayita y no 0,0, como si no hubiera dado. Pero hay disculpa, una que tiene 13, 14, mientras otras han sacado 17, 18, porque ha llenado una parte, solamente la parte local, y lo otro lo ha dejado vacío. Hay una que ha sacado 0,9, que es una nomás, que debe saber quién es ella misma, porque no ha mandado completo, pues. No le puedo inventar nota. Yo les he puesto un examen con la rúbrica porque así me lo pidieron, recontra fácil. Porque las respuestas y todo estaban en la clase. Lo único que tenía que hacer era leer la clase. Y alguien todavía que me mandó mal, me dice, ay, es que usted no terminó de dar la clase, cuando justamente esa clase le he dado toda para poder ponerles eso. Entonces es doble falta. mándela Contesto Liz, por mal, no favor. estudio. Sí, pues. ¿No? Y entonces no puede ser, pues. Yo no voy a decir quién ha sido, ni aunque tuviera el nombre acá anotado, porque no quiero avergonzar a nadie, no es mi propósito eso. Y una maestra de verdad no hiere, no enoja ni avergüenza a ningún alumno. Esa no es la manera de educar. Se educa con cariño, con comprensión. Sí, Vilma, dime. Vilma, dime antes de que nos corten. Miss, ya no se vaya, Miss. Lo único decirlo que muchísimas gracias por los detalles que nos saca de sus clases. Y no, lo que nos ha mandado, lo que acabo de mencionar, estaba recontra fácil y yo efectivamente le he completado todo. Entonces, si usted menciona, por ese lado Claro, estoy feliz, las que Miss. me han mandado Gracias, completos no muchísimas pueden gracias. salir jalados, pues, ni que yo fuera loca para jalar. Mi, Al buenas noches. contrario. Ya, listo. Ya se termina Dime, la clase. dime. Miss, Ah, ya. quería hacer una pregunta. Dime. ¿Usted ha enseñado en el Instituto Andrés Belaunde? Claro, Mi 30 hermana, años. justo mi hermana ha estudiado ahí y me dijo, ¿cómo se llama tu profesora de investigación? Y le dije su nombre y me dijo, ella ha sido mi profesora. Claro, conmigo, mira, en Belaúnde Sí, muchos de mis clases nomás sí. ya salían con su Mi hermana, tesis lista. sí, se llamaba Leonor Mariela Merigris, Cruz Reynoso. Ay, qué Sí, me dijo, linda. Salúdala. le mandó saludos. Está en Italia, no está acá en Perú. Ah, mira, cuando le escribas o cuando la llames, pues. Sí, sí, Miss, gracias. Qué bueno, qué bueno. Bueno, chiquitas, espero que les haya gustado la clase antes de que se corte. Las quiero un montón. Las quiero un montón. Apuesto por ustedes, sé que van a ser excelentes maestras. Miss, Sí, dime. Miss, el primer trabajo yo le envié con otro correo porque mi correo no se podía abrir. Pero puedes mandarlo nuevamente. ¿Hay así, no, Miss? Sí, y Ya. el primer trabajo yo les rogaría que todas me vuelvan a mandar, porque ese no lo terminé de calificar, no llegué ni a la mitad.
y no sé dónde está, no lo encuentro. Y esa es una nota de ustedes que yo debo tener. Pero el primer trabajo sí le envía su correo, Miss. Sí, estaba en mi correo. El asunto es que yo estaba empezando a calificar y como estoy metida en un montón de cosas, ya no llegué a terminar de calificar. Así que si me Ah, pueden pero lo mandar, podríamos reenviarle de nuevo. por favor, les voy a rogar a Yay. todas, a todas. Miss, pero ¿Ya? podría ser mañana todavía. Claro, O tiene sí, que ser hoy día mismo. no, mañana. Ya, mañana le reenvío entonces. Listo, las quiero un montón, un beso a todas. Miss. Miss. Chao, Gracias. que les vaya bien, Chao, cuídense Miss. mucho, Buenas noches, coman Miss. bien, descansen, que hay que conservar la belleza, la juventud y la salud. Las quiero un Miss, montón. cuídese. Ya, Hasta mi vida. luego, Miss. Muchas gracias por todo. Ya. Oigan, a las que les duele la garganta, gárgaras, media taza de té, un limón y una cucharadita de sal, gárgaras. Té, sal y limón. ¿Por qué no le terminas? Helena here. Helen me. Sí, Por convenio, aún así vi. sí, a ver. Ya no, ya se acabó la clase. Ibérico, por ejemplo, ingresó para economía. Estudió en Cícula y todo eso. Sí, es fuerte. Porque ya Ahorita se nos va a porque cortar. su promoción de mi hermana se están estudiando medicina. Sus compañeros que en el